Recuerden que sus asesores educativos le comparten mi número personal para poderles ayudar en sus ejercicios de inglés también, para los que no pueden ingresar a clases también, pues, ¿no? Bien, por ahora vamos a dar inicio con la clase el día de hoy, ¿no? A ustedes les ha tocado un tema muy bonito, muy, ¿no? Muy entendible. Entonces, quisiera saber si ustedes pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla o no. No se ve, profesora. No, Miss. A ver, voy a volver a compartirlo, ¿sí? Ahora pueden visualizar. Ahora sí, profesora. Sí. Muy bien, perfecto. Bien, entonces ahora sí, welcome to the first class. Sí, my name is Jessica. I am English teacher at Asana School. Welcome to the first class English. Sí, bienvenidos a su primera clase de inglés. Yo soy la Miss Jessica del Colegio San. Les doy la bienvenida a todos ustedes, ¿no? Los que son nuevos, los que ya han estado desde primera y secundaria me conocen. Yo soy la Miss Jessica y voy a estar a cargo del curso de inglés. ¿Sí? Bien, damos inicio con las clases. El día de hoy les he traído una serie de vocabularios. Entonces yo quiero que ustedes vean las imágenes, analicen y en una sola palabra me adivinen el tema del día de hoy. ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Miren bien las imágenes, tienen un minuto para analizarlo y me digan de qué creen que trata el tema del día de hoy. ¿Vocabulario, Miss? Sí, es el vocabulario, pero ¿de qué? ¿Qué vemos ahí en pantalla? Analicen las imágenes y me puedan decir qué es. ¿Miss son estados? ¿Estados de la persona? Ya, podríamos decir que son estados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos visualizar ahí? ¿Pronombres, Miss? Pronombres, ya. ¿Qué más? Pero miremos las imágenes. A ver, ¿qué imágenes vemos ahí? Están de vacaciones. Ya, Que están realizando muchas cosas, profesora. Parece de estaciones, Miss. Estaciones, vacaciones, ya. Pero en una sola palabra, ¿ustedes qué pueden decir? En tan solo una palabra, todo lo que ustedes me dicen, vacaciones, salen, son personas, pero en una sola palabra, en conjunto, todo ello, ¿cómo lo podemos llamar? Miss, que esas imágenes están demostrando haciendo cosas diferentes. Son sentimientos, estados. Ya, a eso, mira, ahora sí les ayudo, ¿ya? Bien, ustedes como han dicho son imágenes, están haciendo cosas de vacaciones. A todo ello se le dice actividades, ¿sí? Actividades que hace la persona, o sea, el sujeto. Nosotros hacemos muchas actividades, por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, ponemos, por ejemplo, el verbo put, poner, ponemos la ropa a lavar, ponemos objetos para, ¿no? Para algunas cosas. Tenemos el verbo rain, que es llover, el verbo survive, que es sobrevivir, el verbo swim, que es nadar, tenemos el verbo visit, ¿no? Que es visitar, tenemos el verbo walk, ¿no? Que es caminar, tenemos el verbo want, que es querer, el verbo wait, que es esperar, el verbo read, que es leer,
el verbo remember, ¿no? Que es recordar, el verbo take, que es tomar, ¿no? El verbo write, que es escribir. Entonces, estas son algunas actividades que nosotros hacemos, mejor dicho, el sujeto, ¿no? Actividades que nosotros hacemos el día a día. Nosotros hacemos muchas cosas y esas actividades que nosotros hacemos se le llama verbo, ¿sí? Los verbos son actividades que hace el sujeto o la persona, ¿no? En este caso nosotros. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho antes de ingresar a clases en la mañana? Tomar desayuno. Exacto. Por ahí me dicen María tomó desayuno, ¿no? Tomar desayuno, excelente. Esa actividad tomar, por ejemplo, ¿no? Como ahí dice take. I take my breakfast, ¿no? Breakfast, tomó su desayuno, yo tomé mi desayuno. ¿Alguien más que me diga qué han hecho en la mañana? A ver, actividades. Hacer limpieza, Miss. Limpieza, exacto. Clean, ¿no? Limpiar. Clean, exacto. Entonces, esas actividades que nosotros hacemos, les vuelvo a reiterar, se dice verbo, ¿sí? ¿Por qué es importante el verbo? Ya lo vamos a ver por qué estamos hablando sobre ello. Bien, entonces, sigamos. Ahora vamos a aprender un poquito sobre el pronombre personal. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es un pronombre personal? ¿Sabe qué es un pronombre personal? ¿Alguno de ustedes tiene idea o se Sí, profesora. Se refiere al sujeto hablando de uno mismo. Ya, vamos por ahí, Ricky, ¿qué querías decirnos? Profesora, ¿Qué querías decirnos sobre el pronombre personal? No te llegué a escuchar bien. no sé, los pronombres son tú, yo, nosotros, vosotros, aquellos, profesora. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es el pronombre personal? ¿Por qué decimos yo, tú, él, ella? Son aquellos que se refieren a personas que realizan una acción o cuyos nombres no se mencionan. Excelente, Jedi, ¿sí? Excelente. Bien, por ahí va. El pronombre personal hay que poner así, reemplaza tu nombre propio. Mejor dicho, en vez de decir Ricky, ¿no? Por ejemplo, Ricky, te digo tú o digo él, ¿sí? Él está atendiendo las clases. O en vez de decir María, ¿no? Digo ella. Ella está atendiendo las clases. Ella se levantó temprano. Ella desayunó. Entonces, el pronombre personal reemplaza nuestros nombres para poder iniciar con nuestras oraciones. Por ejemplo, a ustedes yo les pregunté, ¿qué han hecho el día en la mañana antes de ingresar a clases? Muchos de ustedes dijeron yo, no dijeron Ricky se levantó temprano, no dijeron María desayunó temprano, ustedes dijeron yo me levanté temprano, yo desayuné, yo leí, yo escribí. Entonces tú reemplazaste tu nombre por este pronombre propio, ¿no? Pronombre personal que es yo. Entonces, ese es el pronombre personal. Reemplaza al sujeto, ¿no? Para poder dar inicio a nuestras oraciones. En ello tenemos 7 pronombres, ¿no? Pronombres personales, que es yo, tú, él, ella, nosotros y ellos, que en el inglés vendría a ser I, you, he, she, it, we y they. Entonces les voy a pedir a ustedes que activen sus audios para aprender a pronunciar un poquito más sobre los pronombres personales. ¿Sí? Please turn on the microphone and repeat after me. Repeat, please. I, you, You, he, 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 she, she, he, it, it, we, we, they. 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 Bien. Turn off. Apaguen sus micrófonos, please. Excelente. Entonces, estos son los pronombres personales en el inglés. Entonces, como yo les decía, el pronombre personal va acompañado del verbo, mejor dicho, la actividad que nosotros hacemos. Por ejemplo, agarremos un verbo que tenemos aquí que hemos aprendido, la actividad que nosotros hagamos, por ejemplo, nadar, swim. A muchos de ustedes tal vez les gusta nadar, ¿no? Y agarramos el verbo swim. Y empezamos con nuestra primera oración. Decimos, I swim. Yo nado. Para decir tú nadas, you swim. Él nada. He swim.
Ella nada. She swim. Eso o aquello nada. He swim. Nosotros nadamos. We swim. Ellos nadan o ellas nadan. They swim. Entonces así empezamos nuestra primera conjugación con los pronombres personales. ¿Sí? Con los pronombres personales. Hasta ahí, ¿tienen dudas o consultas? ¿O todo les quedó claro? Si les quedó claro, pueden decirme que sí o reaccionar con dedito arriba, ¿no? O para algunos que están un poquito confundidos, díganmelo para poderles aclarar ahora antes de pasar a la siguiente actividad. ¿Todo les quedó claro, estudiantes? Está bien. Excelente, very good. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre la división que tiene este pronombre personal, ¿sí? Los pronombres personales se dividen en tres y en singular y en plural. Para empezar, ¿ustedes saben qué es singular y plural? ¿Alguien recuerda qué es singular y qué es plural? Son la persona misma, La persona y plural de varias Plural. personas. varias personas. Excelente, Elizabeth, María, very good. Singular es cuando hablamos de una sola persona, objeto o animal, pero que sea solo un hito, ¿sí? Solo uno, cuando hablamos en singular, solo de uno. Mientras que plural, hablamos de dos a más. De dos a más, ya sean personas, objetos o animales, ¿sí? Pero hablamos de dos a más. Ahora, tenemos tres tipos, primera, segunda y tercera persona, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona. ¿Alguna vez de ustedes les han dicho, estás hablando en primera, segunda o tercera persona? ¿O saben a qué nos referimos cuando hablamos en esos tres tipos? ¿Alguien? La tercera persona es él, ella o ellos, ellas mismas. Claro, pero ¿qué más? ¿A qué nos referimos cuando, por ejemplo, yo te digo, tú estás hablando en segunda persona? Bien, yo sé que tal vez puede ser un poco confuso, pero yo les voy a explicar un poquito sobre ello, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, para empezar, en primera persona es cuando nosotros hablamos de nosotros mismos. Por ejemplo, yo les pregunté a ustedes, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes me dijeron, yo cocino, yo estudio, yo desayuné, yo barro. Entonces, ese yo se le dice primera persona, porque estás hablando de ti mismo, ¿sí? Ahora, si tú quieres hablar en plural, ¿no? En primera persona, te incluyes al grupo y dices, nosotros desayunamos, nosotros nos levantamos, nosotros trabajamos, nosotros jugamos, nosotros, todas las actividades que hagas, ¿no? En grupo, nosotros. Ahora, si tú quieres hablar en segunda persona, hablas de otra persona. Tú ya no hablas de ti mismo, sino de otra, y le empiezas a decir tú. Por ejemplo, yo te pregunto, Ricky, ¿qué ha hecho María en la mañana? Y Ricky me dice, ¿no? O me dice, o yo le digo, ¿qué he hecho yo en la mañana? Y Ricky me dice, tú estás dictando clases, ¿no? Me dice, tú estudias, tú lees, tú juegas, tú ríes, tú cocinas, tú trabajas. Y si tú quieres hablar en plural, en segunda persona, dices ustedes. Ustedes juegan, o vosotros o vosotras juegan, ríen, saltan, trabajan. Ahora, ¿qué es hablar en tercera persona? Ahí es donde yo te pregunto. En tercera persona es hablar de otra persona, sí, pero ya refiriéndote y distingue su género y dices, o bien es él o bien es ella, ¿no? Y dices, él trabaja, ella estudia, ¿no? Como a Ricky le pregunto, ¿qué ha hecho tu compañera Elizabeth en la mañana? Y Ricky me dice, ella ha estado estudiando, ella ha estado desayunando, ella ha estado jugando. Entonces se está refiriendo a ella en tercera persona. Y si tú quieres hablar en plural, dices ellos o ellas, ¿no? Dices, ellas trabajan, ellas estudian, ellos juegan, ¿no? Entonces, esas son las tres
tipos de cómo nosotros hablamos. Inherentemente tal vez no nos damos cuenta, pero hablamos en estos 3 tipos, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Hasta ahí, ¿todos comprendieron o tienen dudas todavía? Está claro, Miss. Claro, Claro, Sí, Miss. súper sí, claro, entiendo. excelente, very good. Entonces, yo para distinguir que ustedes me han entendido, ¿no? Me han entendido y han podido comprender, vamos a hacer algunas actividades. Pero antes de hacer las actividades, hay que recordar que nosotros hablamos en 3 tiempos, ¿no? Presente simple, pasado y futuro. Hay que recordarles a ustedes que, queramos o no, nosotros hablamos en estos 3 tiempos, porque cuando alguien te pregunta, como yo les dije a ustedes, ¿qué han hecho en la mañana? Ustedes me hablaron del pasado ya, porque son actividades que han hecho en la mañana, ya pasó, como ya desayuné, ya jugué, ya, ¿no? Ya cociné, ¿no? Ya trabajé, ¿no? Algunos que trabajan los domingos, ¿no? Trabajé, estudié, todo pasado. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ¿qué estás haciendo ahorita? Ustedes ahorita están en clases, entonces tú dices, yo estoy en clases, yo estudio, ¿no? Algunos tal vez están trabajando y escuchan la clase, ¿no? Yo trabajo, I work, ¿no? Están trabajando ahorita. ¿Y qué pasa si yo te digo, ¿qué vas a hacer después de clases, a partir de la 1 de la tarde? Muchos de ustedes me dirán, ¿no? Voy a trabajar, voy a salir a pasear, ¿no? Muchos fines de semana, pues, ¿no? Lo dedican a su familia, hacen un sinfín de actividades, pero es futuro, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer en la tarde? Tú dirás, trabajaré o me iré de fiesta, me iré con mi familia, iré a pasear, todo futuro. Entonces hablamos en esos 3 tiempos sin darnos cuenta, ¿no? Hablamos del pasado, presente y futuro. En el caso de ustedes nos toca hablar sobre el presente simple, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar en el presente simple? Ya aprendimos sobre el pronombre personal. Le agregamos el verbo y ya hablamos sobre nuestra actividad. Por ejemplo, jugar. I play. Yo juego. You play. Tú juegas. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres hablar en tercera persona y decirle él, ella o eso, aquello, juega? La regla gramatical te dice que debes agregar una S, ¿sí? Una S cuando hablas en tercera persona, para he, she y it, ¿sí? Hay que agregarle una S y dices he plays, él juega, she plays, ella juega, it plays, eso o aquello juega, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tú quieres negar tu actividad y decir, no, yo no trabajo, yo no juego, yo no leo? Lo único que tienes que hacer es agregar do not, ¿no? Que en su forma, ¿no? En su forma corta se dice don't. Entonces, la pronunciación sería así. I don't play, yo no juego. You don't play, tú no juegas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos en tercera persona? La regla gramatical te dice que debes agregar does not, o en este caso doesn't, ¿no? Que es en su forma corta. Doesn't play, él no juega. She doesn't play, eso ella no juega. It doesn't play, eso o aquello no juega, ¿no? Mientras que para el resto sigue utilizándose don't nada más, ¿no? Do don't o don't. We don't play, nosotros no jugamos. You don't play, ustedes no juegan. They don't play, ¿no? Ellos o ellas no juegan. ¿Sí? Bien. Ahora en pregunta. También nosotros hacemos preguntas, ¿no? En el presente simple, como decir, yo juego, tú juegas, ellos juegan, ellas juegan, ¿no? Que sencillamente lo único que tienes que hacer es agregar el do adelante del pronombre personal y la oración va igual tal cual y se le agrega signo de interrogación. Por ejemplo, do I play? Yo juego. Do you play? Tú juegas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos en tercera persona? Él o ella. La regla gramatical de igual manera te dice que debes utilizar does. Does he play? Él juega. Does she play? Ella juega, ¿no? Does it play? Eso o aquello juega, ¿no? Mientras que para el resto solo se utiliza do. Do we play? Do you play? Do they play? ¿No? Nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos o ellas juegan, ¿sí? Hasta ahí, ¿entendieron el uso del presente simple en afirmativos, negativo y pregunta? No, no mucho. ¿Cuál fue tu duda, Elizabeth? ¿Qué fue lo que no comprendiste? El afirmativo creo que está la tercera. En tercera persona. Sí, Miss, la tercera persona. Lo único que tienes que hacer cuando hablas de tercera persona es agregar nada más S al verbo, ¿sí? La S. Es lo que tienes que hacer cuando hablas en afirmativo en tercera persona. ¿Quiénes están en tercera persona cuando hablas de él,
de ella o de eso o aquello. ¿Quién es eso o aquello? Son animales, objetos o cosas, ¿sí? Entonces, para ellos debes agregarle una S. ¿Sí entendiste ahora sí, Elizabeth? Sí, Miss, gracias. Perfecto. Bien, eso es cuando hablamos en afirmativo. Para negativo, la regla es que ya no le agregas S, pero sí agregas does not, pues, ¿no? Para decir no, yo no juego, tú no juegas, ellos no juegan, ¿no? Para ellos don't y doesn't en tercera persona. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda o todos los demás sí comprendieron? ¿No tienen dudas? Digan sí o reaccionen con dedito arriba para poder pasar a la siguiente actividad. ¿Todos comprendieron? ¿Está claro? It's clean. Excelente. Very good. Bien, entonces, si ustedes han comprendido la actividad o el ejercicio que les tengo el día de hoy, va a ser muy sencillo. Lo único que te dice es que escribas en presente simple las oraciones, el verbo está en paréntesis, entonces, si tú cumples, si has entendido la regla gramatical, lo único que tienes que hacer es escribir el verbo como debe ir. Por ejemplo, your mom usually get up 6 o'clock. Te dice, tu mamá se levanta a las 6 de la mañana. En este verbo, el get, ¿se agrega o no se agrega ese? ¿Qué dicen ustedes? Tu mamá se levanta a las 6 de la mañana. No, no se agrega ese, Miss. No, profesora. Exacto, no se agrega. Es solo get. El verbo va tal cual, ¿no? Get. La siguiente oración. ¿Se le agrega o no se le agrega a la S? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le agregamos o no le agregamos S? Dice feel. No, do you always feel? Es pregunta. ¿Le agregamos o no le agregamos? Sí, se puede. Sí, Miss. Para empezar es pregunta. ¿Cómo debo poner para que se convierta en pregunta? ¿Qué debo agregar al inicio? ¿Cómo nos damos cuenta que es pregunta? Porque hay signo de interrogación al final, ¿sí? ¿Qué agrego para pregunta? Recuerden, do o doesn't. O does. Doesn't, Miss. Dice, you always feel happy. ¿Tú te sientes feliz? ¿No? La pregunta es, ¿tú te sientes feliz? Primero distingamos, ¿esta oración estará en primera, segunda o tercera persona? Segunda, profesora. Entonces, si está en segunda persona, ¿qué escribo? ¿Do o does? Do. Do, profesora. Do. Exacto, do. Do, very good. Agregamos do. Porque está en segunda persona. Do. Do you always. Y el verbo, ¿se escribe tal cual o hay algún cambio? Solamente la S. Hay un cambio, Miss. Cuando es pregunta, ¿el verbo se escribe tal cual o ahí se le agrega la S de igual manera? Se le agrega la Tal S. cual, Miss. Tal cual. Recuerden que yo les dije que cuando es en negativo y en pregunta ya no hay ningún cambio en el verbo. El verbo se escribe tal cual, no hay ningún cambio, así sea primera, segunda o tercera persona, ¿sí? El verbo solo se le agrega S cuando está en afirmativo y en tercera persona, ¿sí? Hay que recordar ello, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿do you always feel happy? ¿Tú te sientes feliz? ¿No? Es la pregunta. Sigamos. 3. They not watch horrors. Cuando vemos este no, significa que la oración está en negativo, ¿sí? Dice, ellos no ven películas de terror. En negativo. ¿Cómo debemos escribir en negativo? Para empezar, dice they, ellos o ellas, ¿no? No ven películas de terror. ¿Qué debo agregar? Do o does.
Das, Miss. Das, profesora. Das. ¿Seguros? ¿Quiénes están en tercera persona? Si está en tercera persona le agrego das, pero ¿quiénes son tercera persona? Ellos. Claro, son tercera persona, pero plural. Solo se le agrega das a los que están en tercera persona singular. Él, ella, o eso o aquello, ¿sí? Cuando está en plural, no. En plural solo es do. Do not watch horrors, ¿sí? Recuerden, solo el esto era en singular. Lo demás es con do. Do not watch horrors. Tú no ves películas de terror o ellos no ven películas de terror. Vayamos un rato a la teoría. Aquí está. Negativo. Fíjense aquí. Esta es la parte negativa. Los únicos que se les agrega das es a tercera persona singular para él, ella y eso. Doesn't, ¿no? Does not o doesn't. Das. Mientras que para el resto, plural y segunda y primera persona es do. Do not. Miren, they not play, ¿sí? No olvidar ello. Bien, la cuarta oración dice, he visits friends. Ella visita a sus amigos. Pregunta, porque vemos signo de interrogación. Ella visita a sus amigos. ¿Qué debo poner ahí? ¿Do o does? Das, profesora. Excelente, Ricky. Does she. ¿Y el verbo cómo va? ¿Hay algún cambio? Se escribe tal cual. Tal como cual está, profesora. Tal cual. Cuando es pregunta negativo, recuerden que el verbo se escribe igual. No hay ningún cambio ya ahí. Solo en la pregunta, ¿no? Does she visit friends? ¿No? ¿Ella visita a sus amigos? Does she visit friends? Bien, sigamos. Number 5. I like going shopping, ¿no? Yo o a mí me gusta ir de compras. El verbo like, me gusta, dice yo, a mí me gusta ir de compras. ¿Qué, ¿el verbo se le agrega ese o no se le agrega ese? ¿Qué dicen ustedes? A esta oración. Sí, se le agrega, profesora. ¿Se le agrega o no se le agrega ese? Sí, se le agrega, profesora. A ir de compras. Dice, a mí me gusta. Estás hablando de ti mismo. Ya, a ver, distingamos. Primera, segunda, tercera persona. ¿En qué tiempo, en qué persona estará? Primera, Miss. Primera, Miss. Entonces, ¿se le agrega o no se le agrega? No, no Sí, se le profesora. agrega, Miss. No se le agrega. Recuerden que solo se le agrega ese cuando está en tercera persona. Y esto es primera persona. Estás hablando de ti mismo. Ahí me gusta ir de compras. I like going shopping, ¿sí? Ahí me gusta ir de compras. No hay ninguna agregación acá. La S solo se agrega cuando está en tercera persona singular. Para él, ella y eso, ¿sí? Sigamos. He, otra vez vemos en negativo. ¿Cómo entendemos que es negativo? Por el not, ¿no? He not read a book every day. Te dice, él no lee un libro todos los días. Él no lee. Te dice que él no lee. ¿Cómo decimos él no lee? ¿Decimos do not o doesn't not? Does not, profesora. Excelente, Ricardo. Does not. Does not. Does not read a book every day. ¿Sí? Does not a book every day. Él no lee un libro todos los días. Ahora, por último, les traigo el último ejercicio. Ahora sí, si hemos podido resolver el primer ejercicio, hemos tenido algunas dudas, sí, pero el segundo ejercicio va a ser mucho más fácil ya, porque ya lo entendimos, ya comprendimos
¿Cómo se debe hacer el uso del presente simple? ¿Sí? Son 3 tiempos, afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, la primera oración, de igual manera, te dice que escribas el verbo, dependiendo si se le debe agregar la S o no, ¿no? Entonces, hay que identificar. Te dice, she lives in a small town. Ella vive en un pueblo, ¿no? Live. Ella vive en un pueblo. ¿Debo agregarle S o no debo agregarle S? Sí, profesora. Excelente, Rick. ¿Por qué le agregamos S? Está en tercera persona, profesora. Exacto, está en tercera persona. Live. Live. She lived in a small town. Sigamos. La siguiente oración dice, you work in a bank. Tú trabajas en un banco. Tú trabajas en un banco. El verbo. ¿Se le agrega o no se le agrega ese? No, profesora. No, Miss. Excelente. Se escribe tal cual, sin ninguna agregación de nada, ¿no? You work. Tú trabajas en un banco. You work in a bank. Sigamos. I like my job. A mí me gusta mi trabajo. ¿Que le agrego o no le agrego ese? No No, nos profesora. agregan. No, Miss. Excelente. No se le agrega una S. Simplemente va tal cual, ¿no? I like my job. I like my job. Me gusta mi trabajo. Sigamos. Number 4. He no like his boss. A él no le gusta su jefe. Negativo. ¿Cómo escribimos en negativo acá? A ver, No, analicen. ¿Qué pongo? no, Does not, profesora. Does not. Excelente, Ricky. Does not. Does. Ricky, ¿por qué ponemos does not? Porque está en tercera persona, profesora. Excelente, tercera persona. Does not like his boss. A él no le gusta su jefe, ¿no? Tal vez le parece muy chinchoso, ¿no? Entonces, ahí va. No le gusta su jefe. Sigamos. Ella, she have a meeting at night. Ella tiene una reunión a las 9, ¿no? No dice si es de tarde o de mañana, solo dice ella tiene una reunión a las 9. El verbo, ¿cómo debe ir? A ver, analicen ahí, analicen. Dos, Miss. ¿Se le agrega o no se le agrega ese? Sí, profesora. Miss. Sí, se le agrega. Perfecto. Recuerden que ella es en tercera persona también. Pero ¿qué pasa con el verbo have? Se convierte en has, ¿sí? Has. She has a meeting at 9, ¿no? Ella tiene una reunión a las 9, ¿sí? Bien, sigamos. Las últimas oraciones. A ver, ustedes solos. Number 6. ¿Qué debo agregarle? A ver, analicen ustedes. ¿Qué debo agregarle a la oración número 6?
¿Qué dicen? Ricky, María, Elizabeth. Al número 6, ¿qué debo agregarle? A ver, analicemos. Tiene el not, significa que es en negativo. Dice, he not have no time for that. Él no tiene tiempo para eso. ¿Cómo decimos él no tiene tiempo para eso? No. ¿Qué le debo agregar? ¿Do o does? Das, profesora. Does. Does not, ¿no? Does o doesn't, ¿no? En su forma corta se pronuncia doesn't. Para muchos que no les gusta decirlo de largo, does not, pueden decir doesn't. Does not have time for that, ¿no? Él no tiene tiempo para eso. Número 7. Dice, I go to the gym after work. Dice, yo voy al gimnasio después del trabajo. ¿Qué debo agregar a ese verbo? A ver, ¿le agrego, no le agrego? ¿Va tal cual? ¿Qué dicen ustedes? Va igual, profesora. Tal cual, entonces, bien. Go. I go to the gym. I go to the gym after work. ¿Sí? Yo voy al gimnasio después del trabajo. Number 8. We not watch TV in the evening. Nosotros no vemos televisión en las noches. Negativo. Cuando vemos un not, siempre hay que recordar que la oración tiene que estar en negativo. Entonces, ¿cómo decimos? Nosotros no vemos televisión en las noches. Not me. No. Se agrega la D, Don't. profesora. Don't. Very good. Do not watch o don't, ¿no? Como decía Elizabeth, en su forma corta, Elizabeth nos dijo don't. Vamos a escribirlo uno en su forma corta, que es don't, así. Ponemos la comita aquí, acá ponemos T, don't. We don't watch TV in the evening, ¿no? Nosotros no vemos televisión en las noches. Sigamos, number 9. I read a book, ¿sí? Before a ver, te dice, yo leo un libro antes de ir a dormir. El verbo, ¿cómo debe ir? Igual, profesora. ¿Por qué, Ricardo? O Ricky, ¿no? ¿Por qué va igual? Porque está en primera persona, profesora. Excelente, very good. I read a book before bed, ¿no? Para todos los que se van a leer antes de ir a dormir, esta sería su oración adecuada, ¿no? I read a book before a bed. Yo leo un libro antes de dormir. Y por último tenemos la oración number 10, ¿sí? Dice, he not sleep my very well, ¿no? Él no duerme muy bien. ¿Qué le agrego? A ver, vamos, analicemos ahí un poquito. Das not, profesora. Does not miss. Excelente, Lucero, Ricky. Does not o doesn't, ¿no? Para los que se acostumbran a pronunciar en su forma corta, doesn't. En su forma larga es does not. Bueno, ahí está.
does not sleep very well. Él no duerme muy bien, ¿sí? Bien, entonces analicemos un poquito aquí. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes están en tercera persona? ¿Quiénes son los que están en tercera persona? A ver si recuerdo. Ricky, Elizabeth, Lucero, les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que están en tercera persona? Miss da. Y ellos, profesora. ¿Quiénes, Ricky? ¿No te escuché bien? Ellas y ellos, profesora. Exacto, él y ellas. ¿Sí? Sí. Él, ellas y eso o aquello. Recuerda que considerados los animales objetos también están en tercera persona, que es it, ¿sí? He, she y it, ¿sí? Ahora, según la regla gramatical, ¿qué nos dice cuando encontramos una oración en presente simple en tercera persona? ¿Qué debemos agregarle al verbo cuando hablamos en presente simple? En afirmativo. Profesora, ¿puedes repetir? No entendí bien, profesora. Cuando hablamos en tercera persona, la regla gramatical, ¿qué nos dice cuando hablamos en afirmativo con los de tercera persona? ¿Qué debemos agregarle al verbo? Does not, profesora. Ese es en negativo. Es excelente. Pero en afirmativo, ¿qué debo agregarle al verbo? Ese, profesora. Excelente. Ese, Miss. Ese, very good. Ese. Entonces, siempre hay que recordar que para los que están en tercera persona, mira, para sus compañeros que están un poquito perdidos, todos los que están en tercera persona, que es él, ella, o eso o aquello, que en inglés es he, she y it, debemos agregarle una S cuando está en afirmativo. Y cuando está en negativo, le agregamos does not. ¿Y qué pasa con el resto de los pronombres? ¿Qué te dice la gramática, Ricky o Lucero? ¿Qué pasa con el resto? Se escribe tal como está, profesora. Tal cual, el verbo, ¿no? Es el sujeto, el verbo y su complemento. La oración no tiene ningún cambio. Entonces vamos a explicar una vez más para sus compañeros que están tal vez un poquito perdidos, pero primero vamos a pronunciar estas oraciones que acabamos de resolver. ¿Sí? Voy a pedirles que activen sus audios. ¿Sí? Activen sus audios, por favor. Vamos a aprender a pronunciar esto. Y repitan después. Ahora que fui a la feria de las libres, me di cuenta que ya no quiero estudiar licenciatura en letras latinoamericanas. Ahora quiero estudiar Please silence. Hay que tener mucho cuidado con nuestros audios cuando lo prendemos. Si es que estamos hablando de otras cosas, estamos en otro lugar, lo preferible es que no activen su audio, ¿sí? Ya se los había dicho a inicios de clases. Estas clases son grabadas y ahora tu audio va a salir en esas clases también. Hay que tener mucho cuidado. Bien, repitan después de mí. She lives in a small town. is a small town. You work in a bank. In a bank. I like my job. My job. He does not. No. His Is He bought. both. He has He has a meeting a meeting at 9. at night. Sigamos. He does not have time for that. Time for that. Informat. I go I go to the gym gym after work. afterward. Well, We don't We don't watch watch TV TV
In the evening. Eat the beginning. In the evening. Eat Eat the that evening. evening. I read I will read a book a a book book before 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 a bed. a bed. a bed. He does He does not not sleep sleep very well. very well. Excelente, very good. Entonces, students, esta es la pronunciación. Please turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos, por favor. O si, como les digo, ¿no? Si los que están netamente en clases pueden tenerlo activado porque no se va a escuchar ningún ruido, pero los que están en otras actividades, están en su trabajo, lo preferible es que no lo activen, ¿sí? Bien. Para el resto, sí, perfecto. Gracias por pronunciar conmigo. Recuerden que se están ganando unos puntos extras por interactuar conmigo. Las clases de reforzamiento no solo se trata de ingresar a clases, sino también de participar, ¿sí? Participar conmigo, ¿no? Y interactuar conmigo, porque de eso se trata. Están aprendiendo un poquito de inglés, están aprendiendo a pronunciar. Y recuerden que eso también les ayuda para que puedan resolver sus ejercicios de su módulo digital, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar una vez más para los que no se les ha quedado claro. Lo voy a resaltar aquí de nuevo, ¿sí? Nosotros hablamos en presente simple, ¿sí? ¿Qué es el presente simple? Es las actividades que nosotros hacemos ahora, en el presente, ¿no? Por ejemplo, yo, como les decía, ¿no? A ustedes les preguntaba, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué son? ¿Trabajan? ¿Estudian? ¿No? Algunos son ama de casa. A ver, ¿qué actividades ustedes hacen? Es para expresarnos las actividades que hacemos. A ver, los escucho. Para los que han estado participativos, como Ricky, por ejemplo. Ricky, ¿tú qué haces? ¿Qué actividades realizas durante el día? En un día normal, por ejemplo, el lunes, mañana, ¿no? Yo trabajo, profesora. Trabajas, por ejemplo. Ahí tu expresión sería I work. Yo trabajo. I work. I work. Esa es la expresión para hablar en presente simple, ¿no? Yo trabajo, I work. Alguien más que me diga alguna ocupación que tiene o qué actividades hace, ¿no? Durante el día. En mi caso, yo trabajo para la municipalidad y nos mandan a hacer trabajo así de campo, a salir a supervisar, a hacer algún tipo de... Supervisas, ¿no? Supervisar. Exacto. Mira, tú también trabajas. Tu expresión sería I work o I supervise, ¿no? Superviso. Entonces, esas expresiones que tú hablas se expresan en el presente simple, ¿no? En el inglés. Entonces, esas son las primeras palabritas que nosotros aprendemos a expresarnos en inglés. Las actividades que nosotros hacemos, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, les diría, ¿no? Yo enseño, I teach. Yo enseño, I teach English, ¿no? Yo enseño inglés. Entonces, para eso sirve el presente simple. Pero nosotros también podemos negar. Por ejemplo, alguien que te diga, tú estás jugando y no, tú le dices, no, yo no juego porque tú estás trabajando. Y dices, I don't, ¿no? I don't play, yo no juego. I work, yo trabajo. Entonces, para negar hay que recordar que debemos agregar don't. Pero si hablamos de él, por ejemplo, yo te pregunto, Ricky, ¿no? Por ejemplo, Ricky, yo te pregunto y te digo, ¿no? Como si conocieras a María, te pregunto, ¿no? Ricky, ¿ella juega? Y Ricky me dirá, no, ella no juega, ¿no? Que la expresión sería, she does play, ¿no? Recordemos que en tercera persona, cuando nos expresamos de ella, de él, debemos agregar does. Does. Entonces, esto lo voy a resaltar de un color, a ver, verde, ¿no? Para tenerlo en cuenta ahí. Entonces, esto, he, she y it, se le agrega does. Para el resto es don't. O do not, pues, ¿no? O does not. Entonces, solo para los que están en tercera persona se le agrega. Y en afirmativo se le agrega la S, ¿no? Ahí está la S bien resaltado. No, la S, la S, la S. Para todos los que están en tercera persona. He, she y it, ¿no? Se le agrega S. Y en pregunta es igual. Se le pone does he play, does she play, does it play, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Sí, students? Bien, entonces hoy hemos aprendido sobre el uso del presente simple, los pronombres personales, ¿no? Y los verbos. Entonces,
les agradezco a los que han estado participando conmigo, tienen sus puntos extras en el curso de inglés, como Ricky, María, ¿no? JD, por ahí ya estaban participando Lucero. Entonces, recuerden que todos, si ingresamos a clases, hay que participar, no solo se trata de estar escuchando las clases, pero también entiendo a los que no pueden activar sus audios, pueden participar por el chat de la plataforma. La siguiente semana, los espero, esta semana les voy a dejar como tarea que realicen y vayan resolviendo sus ejercicios que tienen ahí en su módulo digital. La siguiente semana lo vamos a resolver en vivo. Pueden comparar si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, ¿no? Lo vamos a estar resolviendo ahí. Por ahora me despido de cada uno de ustedes, nos vemos la siguiente semana, que tengan un buen inicio de semana, ¿sí? Ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Students, bye bye, see you the next weekend. Gracias, Muchísimas Miss. gracias, Susana, que tengas un excelente día. Igualmente, students, bye bye. Que See tengan you. un buen día. Bye, Miss. Bye.